Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Me da mucho gusto volver a saludarles y continuar con la estrategia Aprende en Casa. Soy la profesora Elizabeth Velázquez Campos y me encuentro con el profesor Víctor López Avilés. Juntos estaremos en esta sesión titulada Fundamentos de las acciones de gobierno para abordar algunos temas relacionados con los principios que rigen el funcionamiento del Estado y la autoridad en los gobiernos democráticos. Bienvenido, profesor. Gracias, profesora Elizabeth. Espero que estén bien. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes, compartiendo esta experiencia a distancia. Recuerden que es muy importante para su salud que continúen quedándose en casa, que sigan al pie de la letra las indicaciones de la autoridad sanitaria, que coman saludablemente y realicen alguna actividad física por lo menos 30 minutos al día para mantener la salud física y mental durante este confinamiento. También es importante que participen en las actividades que les proponemos a lo largo de la sesión, ya que están planteadas para ser de utilidad en su aprendizaje. Les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto de formación cívica y ética. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que estudiaremos, fundamentos de las acciones de gobierno. ¿Listas y listos? ¡Empecemos! En esta sesión, identificaremos los fundamentos legales que sustentan las acciones del Estado y la autoridad, así como las leyes que limitan el ejercicio de gobernantes y autoridades. Analizaremos las leyes que protegen los derechos de las y los ciudadanos en un gobierno democrático como el nuestro. A lo largo de la historia de México se han llevado a cabo diferentes procesos que han logrado que la sociedad mexicana base su vida en fundamentos democráticos. Para ello, fue muy importante la participación de la ciudadanía, pues gracias a las luchas sociales se logró el derecho a participar en la vida política del país. A lo largo del siglo XIX hubo muchas luchas por una forma de gobierno democrática, teniendo muchos avances con la Constitución de 1857, pero fue con el movimiento de la Revolución Mexicana que se logró que el funcionamiento del Estado, su estructura y leyes estuvieran inscritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y comenzaran a regularse las prácticas de las instituciones de gobierno, logrando consolidar la elección democrática de gobernantes hasta finales del siglo XX. Veamos algunos de los referentes normativos que sustentan el funcionamiento del Estado y las leyes que dan atribuciones y limitan a las y los ciudadanos, a las y los representantes y autoridades en nuestro país. Artículo 34. Define que los ciudadanos son las y los mexicanos mayores de 18 años. Artículo 35. Derecho de las y los ciudadanos. Artículo 36. Obligaciones de las y los ciudadanos. Artículo 39. Soberanía nacional. Artículo 40. La nación mexicana es una república representativa, democrática, laica y federal. Artículo 41. La soberanía se ejerce por medio de los poderes de la Unión. Artículo 49. División de poderes. Artículos 51 al 70, límites y atribuciones del Poder Legislativo. Artículo 80 al 89, atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 94 al 107, atribuciones del Poder Judicial. Como podemos observar, en la Constitución se asientan las bases que rigen la vida jurídica del país. Se marcan los límites y las relaciones de las y los representantes populares, también de las instituciones.
En la Carta Magna también se definen los derechos y obligaciones de la ciudadanía para sustentar su participación en los procesos democráticos de la nación, pues el poder que emana del pueblo se deposita en las y los gobernantes e instituciones, a quienes pueden exigir la toma de decisiones justas con base en los derechos humanos que deben de estar establecidos como fundamentos de la democracia e indican cuál debe de ser el funcionamiento del Estado y la autoridad. Algunos de ellos son soberanía popular, poder judicial, derecho a la información y libertad de expresión, pluralismo, acceso a la información, poder legislativo, representatividad republicana, estatal, democrática, municipal, división de poderes, respeto a los derechos humanos, legalidad, órdenes de gobierno federal, poder ejecutivo. Para comprender los fundamentos que dan origen a un gobierno democrático, les compartiremos un video. Pongan mucha atención en lo que se muestra e identifiquen cuáles de los términos que mencionamos con anterioridad son principios, cuál es la forma de gobierno y cuál es la organización del Estado. Antes, elaboren una tabla como la que se muestra en pantalla. Debe tener 3 columnas y al menos 8 filas. Como título, escribirán en la primera columna principios, en la segunda, forma de gobierno y en la tercera, organización. En los espacios, escriban la información que se pide conforme se vaya mencionando en el video. Si no logran escribir toda la información, pueden consultar el video en esta liga. Adelante con el video. Todos los países tienen un gobierno que influye en la vida de los ciudadanos. En el mundo hay diferentes tipos de gobiernos. Algunos son no democráticos como la monarquía absoluta, la dictadura o los unipartidistas, autocráticos y dinásticos, y otros son democráticos como nuestro país. La palabra democracia significa gobierno del pueblo o gobierno de muchos, y se distingue de la monarquía en la que el gobierno se centra en una sola persona, y la aristocracia donde participa un grupo selecto de personas. Veamos algunas de sus características. Un gobierno no democrático es una dictadura y se caracteriza por ejercer el poder sin límites. En las dictaduras no existe el control, ni límite sobre las decisiones del dictador. Es decir, la sociedad no participa ni limita las acciones y decisiones que son de interés público. En cambio, en un gobierno democrático, se descentralizan decisiones para evitar que los gobiernos concentren todo el poder. Y es representativo. Esto significa que a través del voto libre y secreto se eligen a los representantes del gobierno, que se encargarán de tomar las decisiones cotidianas para que un país pueda funcionar. Además, es un derecho de los ciudadanos dar seguimiento a los gobernantes electos y opinar sobre su actuar. Mientras que un gobierno no democrático o dictadura, no hay leyes constitucionales. Es decir, en las dictaduras no existe la división de poderes, por lo que las leyes son propuestas por la figura de quien está al mando. De manera que los ciudadanos no poseen leyes que los amparen, y en el mejor de los casos, la Constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenecen y representan. Un gobierno democrático. En los gobiernos democráticos, la constitución política es la norma suprema, la cual garantiza el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Un gobierno democrático es contrario a estas características, los cuales tienen como antecedentes los valores proclamados con la Revolución Francesa, y que son igualdad, libertad y fraternidad. En México, el artículo 4 constitucional menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En los gobiernos no democráticos, los medios de comunicación, radio, internet y televisión son intervenidos para adoctrinar a la población y emitir mensajes sobre las características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo. En un gobierno democrático su función es diferente. Es el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y a la información.
Otra característica más de un gobierno no democrático es el no reconocimiento a los derechos humanos de las personas. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y de los derechos humanos. En contraste, un gobierno democrático garantiza el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En un sistema democrático, la libertad de expresión es imperante, por lo que la ciudadanía se organiza y participa plenamente en la vida política, económica y cultural de un país. Ahora analicemos las características del Gobierno de México para comprender la forma de gobierno democrático. Constitucionalmente, nuestro país optó por una forma de gobierno que es republicana, representativa, democrática y presidencialista. Y nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes de la Federación, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como también entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, junto con la opinión de los ciudadanos. La Constitución fija también las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En México, la jefatura de Estado es temporal y electiva. A. El presidente dura 6 años. B. La elección del presidente es directamente por el pueblo. C. Y porque es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república y la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizan mediante elecciones libres y periódicas. Por todo esto, el Estado mexicano tiene un gobierno representativo, porque el pueblo actúa a través de sus representantes electos con el fin de crear un marco jurídico como para aplicarlo. Como pudimos ver y escuchar en el video, la democracia es una forma de gobierno que surge del pueblo y para el pueblo. Se basa en principios que limitan el ejercicio del poder tanto de las y los representantes como de las autoridades y al mismo tiempo le da derechos y obligaciones a la ciudadanía para que se involucre en la vida política y económica del país. Revisemos juntas y juntos la información que escribieron en la tabla que realizaron con anterioridad. No importa el orden en que anotaron los conceptos, lo importante es que hayan podido identificarlos. Nosotros también hicimos la tabla, así que les compartiremos la información que rescatamos. Iniciemos con la información en la columna de Principios. En ella colocamos los siguientes conceptos. Respeto a los derechos humanos. Su aplicación se garantiza por el ejercicio y respeto de los derechos de las y los ciudadanos mediante la participación de la ciudadanía en la vida política y económica del país. Legalidad. La vida democrática de la nación está regida jurídicamente por las leyes, limitando el poder de las y los representantes y sienta las bases para el funcionamiento del gobierno y las instituciones. Derecho a la información y libertad de expresión. En el país, los medios de comunicación son independientes y la ciudadanía es libre de expresar opiniones y pedir información sobre sus representantes y funciones que desempeñan. Soberanía popular. Se da cuando el pueblo se encarga de la toma de decisiones y la composición de órganos de poder. Derecho de las minorías. Los grupos llamados minorías acceden a derechos que les permiten revertir las desigualdades y marginación que han enfrentado por tiempos prolongados. Los grupos minoritarios pueden ser por raza, religión, género, edad, minoría política, entre otros. Transparencia. Es el deber del gobierno informar, rendir cuentas y poner a disposición de las y los ciudadanos la información pública. Pluralismo. Dentro del territorio nacional coexisten diversos grupos étnicos, razas, grupos sociales, religiosos, económicos, entre otros.
Esta diversidad en nuestra nación la hace rica en cultura y costumbres. Ahora, en la columna de forma de gobierno, escribimos: republicana. Es la forma en que se organiza el Estado, en donde el ejercicio del gobierno recae sobre las y los representantes que velan por los intereses de la ciudadanía. Representativa. Se da a través del voto de la ciudadanía, que elige a las y los representantes del gobierno. Democrática. Es la forma de gobierno basada en la organización del Estado, en la cual las decisiones de la vida del país son tomadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa que otorgan legitimidad a sus representantes. En la columna de organización escribimos división de poderes. Tiene como objetivo descentralizar las decisiones del gobierno para dar equilibrio a la vida democrática del país. Los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. Órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. ¿Cómo les fue con la tabla que ustedes realizaron? ¿Coincidió con lo que aquí se presentó, con lo que ustedes hicieron? No olviden compartir el ejercicio con su profesora o profesor de formación cívica y ética y sus compañeras y compañeros de clase. Como pueden notar, la democracia es una forma de gobierno siempre en construcción y los principios que le dan sustento son las herramientas con las que las y los ciudadanos cuentan para participar en la toma de decisiones de la nación. Para ello es importante que se involucren de manera activa en los procesos democráticos del lugar en donde viven y elijan de manera informada a las personas que los representarán. En México se elige por voto directo a las y los representantes en el poder ejecutivo y legislativo. Hagamos un ejercicio que ejemplifique lo que se acaba de mencionar. Realicen una tabla como se muestra en pantalla y escriban en los espacios la información que se les pide. Iniciemos. El Poder Ejecutivo. A nivel federal, está representado por el presidente de la República, que ocupa el cargo por 6 años. Entre sus funciones se encuentran ejecutar las leyes que elabora el Poder Legislativo, manejar la política exterior, entre otras. A nivel estatal, en el caso de la Ciudad de México, hay una jefatura de gobierno. Si se encuentran viviendo en algún estado de la República, anoten el nombre de la o del gobernador del estado. Tanto la jefa de gobierno como las y los gobernadores se encargan de la administración pública de la entidad federativa. A nivel municipal, si se encuentran en el interior de la República, escriban el nombre de la o del presidente municipal del lugar en donde viven. En el caso de la Ciudad de México, escriban el nombre del o la representante de la alcaldía en donde se encuentra su domicilio. En todos los cargos hay que anotar el tiempo que duran las personas en su función. Entre sus actividades está asumir la representación jurídica de la alcaldía o municipio. En cuanto al Poder Legislativo, a nivel federal, la Cámara de Diputados, llamada también Cámara Baja, está conformada por 500 diputadas y diputados, pero solo 300 de ellos son electos mediante el voto popular. Los otros 200 representantes son nombrados de manera plurinominal, es decir, el partido político al que pertenece los elige. El periodo que nos representan es de 3 años. Entre sus funciones está proponer y aprobar leyes. Aprueban presupuestos, entre otras. La Cámara de Senadores está conformada por 128 senadoras y senadores, que permanecen en el cargo durante 6 años. Sus funciones son aprobar los tratados internacionales, ratificar funcionarios como embajadores y cónsules, entre otras. A nivel estatal, la Cámara de Diputados también permanece en el cargo durante 3 años y no existe Cámara de Senadores. Como podrán ver,
Son muchos las y los funcionarios que representan a la ciudadanía y son ellos quienes toman las decisiones que le dan rumbo a la política del país. Por lo tanto, es de suma importancia que cada uno de las y los ciudadanos conozcamos quiénes son y cuáles son sus propuestas, pues el objetivo principal debe ser tomar las decisiones más convenientes que satisfagan las necesidades de la población. Realicemos una actividad más. Imaginen que ustedes forman parte de la Cámara de Diputados de su estado y deben de aprobar el presupuesto para el año 2022. ¿Cuáles serían sus propuestas para el reparto del presupuesto anual a nivel federal o estatal? ¿Qué sugieres, Víctor? Pues en este último año, a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, nos pudimos dar cuenta de que hay un rezago muy grande en el sector salud. Por lo que yo propondría invertir en la construcción de hospitales con la capacidad en equipamiento y personal para atender a una población tan diversa como la que hay en nuestro país. ¿Tú qué propuesta llevarías al Pleno? Es una difícil decisión, pues hay muchísimas necesidades en el país, pero creo que una propuesta muy importante podría ser invertir tanto a nivel federal como estatal en la infraestructura para llevar agua a cada uno de los poblados más alejados del territorio nacional. Existen comunidades muy alejadas en donde las y los pobladores tienen que caminar kilómetros hasta encontrar un río, un lago o un pozo de agua, y en ocasiones el vital líquido está contaminado, por lo que no es apto para consumo humano. Aún así, lo consumen, puesto que es la única que tienen a kilómetros a la redonda. Es muy triste saber que en pleno siglo XXI aún haya personas en nuestro país que no tengan acceso al agua, pues el acceso a este recurso es indispensable para un desarrollo saludable de la niñez en nuestro país. ¿Ustedes qué propuestas tienen en mente? Seguramente en sus comunidades existen muchas necesidades. Pueden hacerlas llegar por medio de sus padres o de cualquier otra persona mayor de 18 años. Recuerden que no interesa la edad que tengan. Lo importante es que hagan valer su derecho a la participación en la vida política de su comunidad. Muchas de las decisiones que se toman en los congresos locales o en el federal están basadas en las necesidades que ellas y ellos creen prioritarias, por lo que es indispensable que la ciudadanía lleve ante las y los representantes locales las propuestas que de verdad ayudarían a la comunidad para que ellas y ellos puedan tener un panorama más certero de lo que necesita la población. Así como tenemos derechos de dar a conocer nuestras propuestas, tenemos el derecho y la obligación de conocer cuáles son las acciones que llevan a cabo las y los funcionarios y saber en qué se invierten los recursos públicos. Es obligación de nuestros representantes dar a conocer dicha información. Para ello, existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley norma la responsabilidad de las autoridades de hacer pública la información relevante de manera clara y accesible para todas y todos. La información que se necesite consultar a nivel federal se encuentra en la siguiente liga, en la cual encontrarán las obligaciones de transparencia que deben cumplir las autoridades. A nivel estatal y municipal, consulten el portal del Estado. A lo largo de la sesión aprendimos cuáles son las leyes que sustentan los derechos y las obligaciones de las y los ciudadanos, así como las atribuciones y límites que impone la ley a representantes y autoridades de un gobierno democrático como lo es el nuestro. También aprendimos cuáles son los principios de legalidad y justicia que sustentan a una sociedad democrática como la nuestra. Recuerden que la ciudadanía tiene el derecho y el deber de conocer la estructura y funcionamiento del Estado, así como las obligaciones de las autoridades, pues cuando se desconocen las atribuciones de las y los representantes, no se puede exigir
como pueblo lo que por derecho nos corresponde. Tal vez crean que como aún no tienen la edad para participar de manera activa en los procesos democráticos del país, no tienen ni el derecho ni la obligación de involucrarse en ellos. Sin embargo, hay mucho que pueden hacer. Por ejemplo, mantenerse informadas e informados sobre las propuestas de las y los representantes populares o candidatos a representantes populares, los programas de gobierno, a quienes benefician, los criterios con los que se toman las decisiones y el funcionamiento de las instituciones. No olviden que la democracia es una forma de vida que pueden adoptar en cada uno de los grupos sociales a los que pertenecen. De esta manera, contribuirán a una convivencia armónica y más justa, en una sociedad que se base en el respeto a los derechos humanos. Profesor, hemos terminado la sesión. Muchas gracias por acompañarme. ¿Hay algo más que quiera agregar? Para conocer más sobre el tema, pueden revisar los libros de texto de formación cívica y ética. Les invito a continuar con sus aprendizajes y aprovechar al máximo la estrategia Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.